Y esta mañana en la revista Buenos Días, el colega Humberto López reflexionó en torno a los hechos ocurridos en la jornada de ayer en 3 provincias del país. En nuestra emisión retransmitimos ese comentario. Ayer domingo un grupo de cubanos mostró su inconformidad con la situación de la energía eléctrica y también de los alimentos en el área de la carretera del Morro. Esto se conoce como Veguita de Galo, allá en Santiago de Cuba. Las autoridades de la provincia fueron hacia el lugar, pudiéramos ver, sin más protocolo, conversaron con las personas y de acuerdo a lo que vecinos del lugar comentan, a lo que podemos ver ahí, como pueden observar, escucharon, recibieron información. Es la primera secretaria del partido en la provincia, información de los 2 temas que motivaron que las personas expresaran su inconformidad: la energía eléctrica y los alimentos. En el poblado del Cobre, después, a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, un grupo de personas también expresaron su inconformidad. Aquí estamos viendo. De igual manera, se presentaron las autoridades, fueron escuchadas y así sucedió un poco más tarde, ya en la noche. En el poblado de Santa Marta, estamos hablando de Varadero, municipio Cárdenas, y también en la barriada de Los Mangos, en la ciudad de Matanzas. Igualmente, en estos lugares hubo personas que estuvieron en las calles. Repito y resumo: carretera El Morro y El Cobre, ambas en Santiago de Cuba, Bayamo en Granma y Santa Marta y Los Mangos en Matanzas. En todos los casos, con respuestas de las autoridades de cada lugar. Mientras esto, algunas imágenes vieron, pasaba en la realidad física, en la concreta, les voy a traer una pequeña muestra de las redes digitales, esas en las que nos pasamos tantas y tantas horas del día. Veamos: Alquizar está en la calle, avancemos. Guanajay en la calle, avanzamos. Ciego de Ávila en las calles, siguen saliendo. Protestas en la carretera central, salida de Holguín, confirmado, avanzamos. Sí, tienen una barrera en Ayestarán y Carlos III para evitar que la gente del cerro sigan al Capitolio. Avanzamos. Me dicen que en la Virgen del Camino debe ser La Habana, está en las calles. ¿Me confirma alguien? Avanzamos. Mientras decían que esto estaba ocurriendo, comenzaron a aparecer personajes de la política de los Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, SOS Cuba, aquella etiqueta, ¿recuerdan? El régimen está movilizando a su policía secreta para brutalizar, encarcelar a quienes han salido a las calles exigiendo libertad. Estoy llamando al administrador de Biden, o sea, a Biden, a la administración, para que proporcione acceso a internet satelital ahora. Avanzamos. Mario Díaz Balar, el resiliente pueblo de Santiago de Cuba, exige con valentía derechos esenciales. La dictadura, la llama asesina, es responsable de atroces abusos contra los derechos humanos. Y bueno, todo esto a partir de Rosa María Payá, que dice: grandes protestas pacíficas en este momento en Santiago de Cuba. Y reitero, era un lugar. Vamos a avanzar. María Elvira Salazar, no podía faltar al festín. Santiago de Cuba en la calle, el pueblo tocó fondo. El socialismo solo trae pobreza, opresión, muerte. Cuba quiere libertad. Avanzamos. Y la embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. La situación económica es extremadamente complicada. ¿Quién lo duda? Escuchar las mismas razones para tantas carencias que sufrimos día a día, claro que eso es agobiante. Muchos cubanos, muchísimos cubanos hemos nacido y hemos crecido en un escenario que ha sido siempre complicado, desde que nacimos hasta hoy. En los últimos años, más duro todavía. A la par de esa realidad, consumimos cada vez más horas y más horas de internet, donde una parte de lo que vemos y oímos no es exactamente la verdad, lo que hemos visto. Ahí está el ejemplo. Algunos familiares y amigos han optado por probar suerte en otras tierras. Siempre ha sucedido y ocurre en todas partes. También algunos, para el caso de Cuba, intentan que ellos y los que seguimos aquí nos convirtamos en enemigos. No tiene por qué ser así. La bravura y el coraje de este pueblo está sobradamente probada. Es que eso está en la sangre de nosotros. Y nuestra sangre es una sangre caliente.
La fórmula del gobierno de Estados Unidos es sencilla de explicar. Es tan sencilla que ellos mismos se encargaron y lo hicieron hace muchos años. Lo hicieron hace muchos años de una manera tan clara que todavía hoy, más de 60 años después, no hay mejor forma de decirlo. Por eso hay que recordarlo una y otra vez. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico. Ahí está. Y las dificultades materiales está también. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba. ¿De qué? De dinero, de suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales. ¿Qué me dicen de los salarios reales? Provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Ellos son los que nos dan lecciones, ellos son los que nos asfixian, ellos que hoy, como siempre, alientan y fomentan las divisiones. Divisiones no solo aquí, las fomentan en cualquier parte del mundo donde un conflicto implique beneficios o donde algún pueblo ose, como nosotros, pensar por sí mismo. ¿Cuánto bien le hicieron a Afganistán? Díganme. ¿Cuánto bien le hicieron a Irak? ¿Qué vino después de la llamada primavera árabe en varios países de esa región? ¿Qué hacen hoy con Puerto Rico? No debemos olvidar que en el hipotético caso que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí, para Cuba, una ley Helms-Burton. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norteamericano. Y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo. Ya no a nosotros, a estas generaciones, pero sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá. Es quizás donde vives hoy, es quizás tu casa, donde está tu escuela. Hasta la tierra hay que devolverla. Pero no hay que ir tantos años atrás. Esas reglas que nos aplicarían son las mismas que permiten que hoy un candidato a la presidencia como Trump afirme que si no gana, bueno, pues sencillo, baño de sangre es lo que va a haber en ese país. Lo dijo el general de ejército este 1 de enero. La revolución no desconoce sus diferencias, sus errores, que nunca han sido de principios. La dirección de la revolución se ha caracterizado a lo largo de estos 65 años, lo decía el general, por su transparencia y espíritu autocrítico. Al debatir con el pueblo cualquier insuficiencia, consciente de que únicamente entre todos seremos capaces de erradicarlas. Y decía esto también, veamos. La política de hostilidad permanente y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía. No tengan dudas de esta realidad. Aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla, la secundan algunos que actúan contra su propia patria, ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de siervos. Otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma le hacen el juego inconscientemente agobiados por las dificultades cotidianas. Con estos últimos no podemos perder la paciencia. Debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. La poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. Claro, hay que ser oportunos, hay que informar. Y por eso estaremos aquí. Nuestro sistema de medios públicos está y estará al servicio de la verdad. Cuba es de los cubanos y vamos a encontrar entre todos siempre las mejores soluciones. Nosotros las merecemos y las vamos a tener. Muchas gracias.